El caso de Amalia es uno de esos hechos que nos lastima, que nos conmueve, que nos hace pensar a todos que esto que le pasó le podría haber pasado, le podría haber sucedido a cualquiera. Porque la chiquita estaba en la puerta de un supermercado Sí, cuando ocurrió lo peor. habían acompañado a su papá para hacer las compras sin pensar que justamente ir a un supermercado iba a terminar con la vida de esta chiquita de casi de 4 años. Y la pregunta es, ¿fue un accidente? ¿Se podría haber evitado? Bueno, eso es lo que va a terminar de determinarse en el juicio que comenzó esta mañana. Repasamos la historia de Amalia y cómo se llega a esta instancia del juicio. Decidimos ir acá a los chinos a comprar y ahí salimos y nos encontramos con una reja. Bueno, lo que atiné fue a correr esa reja. En un momento un cliente sale, abre el portón corredizo y cede un tope que tiene, se descarrila y cae sobre su propia hija que se encontraba atrás de él. Cae esa reja, me hago hacia un lado y cuando fue cuestión de segundo que Amalia ya no estaba más. Estamos ahí adentro y empezamos a escuchar a la criatura gritar, la hermana se y salimos todos para afuera, la nenita tirada en el suelo, todo sangrentada ahí, y el padre desesperado, todo. Porque se le vino completamente, digamos, el portón encima, no sé si ya estaría medio a romperse y nunca lo revisaron bien para arreglaron y terminó pasando esto. Fue algo que no podía suceder. Si hubiera estado controlado, no podría haber sucedido nunca. Esto es para pedir justicia, para que se controlen, porque no se puede tener rejas que no están en buen estado y más estando al público todo el tiempo entrando y saliendo. Lo que queremos es que todo aquel que haya sido responsable, desde habilitar ese lugar, desde hacer los controles necesarios y desde aquel que manipulaba la reja todos los días, que la justicia decida y imponga la justicia que le corresponde, lo que tienen que pagar por esta situación que nos está pasando a nosotros. Ahí fuimos escuchando testimonios, desde el día de la tragedia hasta el periodo previo al juicio. Un juicio que comenzó en el día de hoy. Sí, y lo que se va a determinar es la responsabilidad de los dueños de ese supermercado. Porque uno puede pensar, se cayó un portón, una tragedia, pero ¿hasta dónde va la responsabilidad o no? Hay testigos que indican que no era la primera vez que ese portón se caía, que ese portón tendría que haber tenido medidas de seguridad que no tenía, un portón de 200 kilos, que como mínimo tendría que haber tenido un tope en la guía para evitar que el portón se saliera de la guía y se cayera. Escuchábamos al padre de Amalia contar que al día después estaban todos soldando, poniendo ese tope que hasta ese momento no tenía. De haber tenido ese tope, ese portón no se hubiese caído. Y ya estaba el aviso previo de las veces anteriores, que se había descalzado el portón y se había caído sin llegar a ser una tragedia. Y por eso la familia de Amalia reclama justicia. La verdad que desde que perdimos a Amalia, destrozados, como cualquier persona que pierde injustamente a un ser querido, además a mi nena que solo tenía 4 años, que le quedaba mucho por vivir, que no la pude llevar a primer grado, bueno, y un montón de cosas que no pudimos hacer juntas. Pero aún así, nada, como siempre como bandera, como familia, nos pusimos la meta de poder llegar a este momento, de poder llegar a tener justicia por ella y que los que tenían en tan malas condiciones el local paguen lo que tengan que pagar por la muerte de mi hija. Ellos se llevaron a mi hija. Esto, como te dice mi señora, esto se pudo haber evitado, pero ellos, el día que pasó lo de Amalia, el día domingo, estaban todos soldando la reja, todos los asiáticos soldando la reja. Y eso lo pudieron haber hecho mucho antes que pase una tragedia. Un accidente no fue, esto fue un homicidio, literalmente. El local estaba en malas condiciones, el portón del ingreso al local estaba en malas condiciones de hacía tiempo.
De hecho, hay un par de testigos que pueden atestiguar esta situación, vecinos que habían ingresado al local y que también se les cayó el portón encima, o vieron como a los propios dueños se les caía encima y trataban de hacer malabares para poder sostenerlo, porque era un portón que pesaba 200 kilos, sin guías, sin topes, en una reja, en una guía de 80, y eso era un arma mortal y la peor parte se la llevó mi nena.